Querida iglesia, es un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a tratar un tema que a mí personalmente me llena el corazón de alegría porque es la Navidad. Antes de iniciar con la palabra, quisiera retarlos o quisiera que ustedes se imaginaran una situación particular. Yo les voy a invitar a ustedes a un viaje, les voy a invitar a los que quieren clima caliente, que vayamos de Bogotá a Villavicencio, y los que prefieren el clima frío, que vayamos de Bogotá a Tunja. Y en ese viaje quiero que se imaginen, bueno, los que son mamás, imagínense en el último mes de embarazo. Y los que son hombres, pues imagínense a su esposa, a su madre, a su hermana embarazadas en el último momento del embarazo. Y si les digo que ese viaje no va a ser ni en carro ni en otro medio, sino que va a ser caminando. Y si también les digo que, bueno, se le da un plus a la mamá que está embarazada, que puede ir en un burro. Es un viaje que es alrededor de unos 130 kilómetros, 150 kilómetros, y pues que van a ir ustedes los dos solos. Quisiera saber si aceptarían el reto. Quisiera saber si esto ustedes considerarían que sea una muy buena idea para esa mujer que está embarazada. Vamos a leer Lucas 2, 4 y 6. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Quiero que oremos, le entreguemos al Señor este pasaje y que sea Él obrando en los corazones de cada uno de nosotros con este mensaje. Padre, yo hoy vengo delante tuyo, Señor, entregándote este momento, entregándote, Señor, esta predicación, y que seas tú obrando en los corazones de cada uno de nosotros, que podamos, Señor, ser conscientes de tu obra, ser conscientes de ese momento de Navidad, y que, Señor, tengamos claro, Señor, que tú viniste a este mundo a salvarnos, a traernos luz, Señor, y que podamos, Dios, también expresar de esa luz, mostrar de esa luz a otros, Señor, la luz de la salvación. En el nombre de Jesús oramos y te entregamos este tiempo. Amén. Bueno, quiero que comencemos bueno, vayamos unos poquitos años atrás, que comencemos desde los inicios. Y los inicios me refiero es al Antiguo Testamento. Me refiero a esas épocas en las que se empezó a hablar o teníamos promesas asociadas a un Salvador, que iba a venir una esperanza, que iba a venir la esperanza del mundo. Y ahí quiero que toquemos tres hombres de la Biblia donde podemos como generar el piso de este mensaje, y esos tres hombres son Abraham, Isaías y Miqueas. Y quiero que empecemos a irnos en este viaje, que por cierto es un viaje muy interesante, con Abraham. Cada uno de ustedes pregúntese cuáles promesas le dio el Señor a Abraham, de todas las que hay, pero quiero que resaltemos tres. La primera promesa que el Señor le dio a Abraham fue que iba a ser una gran nación, que el pueblo que iba a ser descendencia de él, de su simiente, iba a ser una gran nación en la tierra. Y ahí podemos ir a Génesis 12, 2, 3. Quiero que por favor, mientras escuchamos este mensaje, mientras vemos la enseñanza, tengan la Biblia al lado, tengan su Biblia. Recuerden que somos una iglesia de Biblia abierta y que incluso si ustedes ven que yo estoy equivocado, pues nos pueden decir, oye, lo que estaba leyendo no era lo que estaba en mi Biblia. Y esa es la idea, que seamos la iglesia como la iglesia berea, que veía lo que escuchaba, las enseñanzas, pero también veía su Biblia. Y eso es lo que queremos que seamos como iglesia. Génesis 12, 2, 3. El Señor le dice a Abraham: haré de ti una gran nación.
y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, primera bendición, iba a ser una gran nación. Segunda bendición, piénsenlo ahí, ¿qué creen ustedes? Que iban a heredar la tierra, que el pueblo de Israel iba a conquistar una tierra en específico. Génesis 17:8 dice: a ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, y yo seré su Dios. Entonces tenemos gran nación, tenemos heredar la tierra, y finalmente, y la más importante, sería de gran bendición para todo el mundo. Es decir, que la tercera promesa es que ese pueblo de Israel, que iba a ser una gran nación, que iba a heredar la tierra, también sería de gran bendición para todo el resto del mundo. Génesis 28:14b. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Quiero que pongamos en contexto algo. Para que se cumplieran las dos primeras promesas que Dios le da a Abraham, tuvieron que pasar entre cerca de 1300 años. 1300 a 1500 años. Imagínense la promesa. Muchas veces recibimos una promesa de parte del Señor y pasaron 2 días y decimos: Señor, pero ¿por qué no la has cumplido? Miren lo que pasó con Israel. Pasaron miles de años para que las promesas, las dos primeras, se cumplieran. Pero después de eso tuvieron que pasar otros 700 años desde que se hizo la primera profecía, o bueno, las primeras profecías directas de un Salvador a partir de Isaías. Entonces, desde que Abraham recibió la promesa hasta que se cumpliera la tercera promesa, pasaron cerca de 2000 años, para que tengamos un contexto de los tiempos del Señor. Entonces ya les mencioné Isaías, pero ¿cómo entra Isaías en esta historia? ¿Cómo entra en qué momento? Acordémonos que Isaías llega a ser un profeta mayor. ¿Por qué? Porque el Señor le dio a Isaías la gran labor, la gran misión de anunciarle a su pueblo que había esperanza. Pero ¿por qué le quería decir el Señor a Isaías, o bueno, al pueblo de Israel, que había esperanza? Acordémonos que después de que empezó el pueblo de Israel a tener reyes, venía el primer rey Saúl y después empezaron todos los demás reyes, el pueblo empezó a tener una caída descendente muy fuerte, una espiral de caída como pueblo. Se alejaron de Dios, fueron infieles, empezaron a adorar a otros dioses, y eso los llevó a el mal camino. El mal camino los alejó de Dios y el Señor dejó de protegerlos, es decir, ya no estaba su protección sobre ellos como pueblo, y eso los llevó a ser esclavos de otros pueblos. Llegaban, los invadían, y en este caso los babilonios llegaron al pueblo de Israel, quemaron Jerusalén y se los llevaron esclavos. Ellos que eran una gran nación, que heredarían la tierra, terminaron siendo esclavos en un pueblo extraño. En ese tiempo, cuando están en una situación de esas, pues ellos dicen: no, pues qué promesa ni qué promesa, ya no somos nación grande, ya no vamos a heredar la tierra, y mucho menos vamos a hacer bendición para otros. Estaban en una depresión colectiva, yo lo puedo decir así. Estaban mal, se sentían muy en oscuridad, se sentían en tinieblas, porque ya no había una luz en ellos. Para eso llegó Isaías, y quiero que leamos 3 versículos de Isaías en el capítulo 9. Los 2 primeros se refiere específicamente Dios hablándole al pueblo, diciéndole: pueblo, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. Es decir, en Isaías 9:1 nos dice: a pesar de todo, ya no habrá más dolor para ti, ya eso va a pasar. Y en Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Entonces fijémonos que
Israel estaba recibiendo una promesa en medio de la dificultad, en medio del dolor. El Señor les estaba diciendo: no tengas miedo, no desfallezcas, porque va a venir para ti una gran bendición. Y en Isaías 9, 6, 7, quiero que por favor lo busquen conmigo, y este es uno de los versículos más famosos con respecto a la llegada de Jesús, a la anunciación de la venida de un Salvador. Entonces, antes le dice Isaías al pueblo: espérate, no estés más triste, no estés más en penumbra. Y después dice: ¿por qué? Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se les darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud. Desde ahora y para siempre, esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Entonces, algo que nos muestra el Señor a través de esta historia es que Dios no obra como el mundo piensa. Porque yo creo que los israelitas decían: ¿cómo podremos salir de acá? ¿Un gran ejército? ¿Riquezas? ¿Una nación poderosa? No, la esperanza del mundo era un bebé. Y es la forma de obrar del Señor en nuestras vidas. Y aquí quiero que vayamos de una manera muy personal a cada uno de nuestros corazones. Hemos estado en momentos difíciles, hemos estado en depresión, hemos estado en oscuridad. Personalmente, lo digo de una manera y abro mi corazón, cuando estaba en los momentos más duros, de mayor penumbra, de mayor oscuridad, fue cuando el Señor me trajo esperanza. Fue cuando el Señor me trajo salvación. Llegó la luz a mi vida. Hay esperanza. Por más duro que sea el momento, por más difícil o por más desesperanzador que sea tu situación, el Señor te dice: hay esperanza para ti. La luz va a llegar a tu vida. Y ese es el llamado que tenemos, porque no solamente fue a Israel, eso le aplica a María, le aplica a Jorge, a José, a Pablo, a Pedro, a cualquiera, a Manuel. Le aplica a cualquiera esta situación, que Dios no desampara a su pueblo, Dios no desampara al que está en tinieblas y en oscuridad. Esto nos lleva al tercer hombre del Antiguo Testamento que nos refiere la llegada de Cristo. Miqueas. Quiero que vayamos a Miqueas 5:2. Atención, que esto que vamos a leer es la única promesa directa o profecía directa que habla acerca del lugar geográfico donde iba a nacer Jesús. Y dice Miqueas: pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá al que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos. Hay que tener en cuenta que Miqueas era contemporáneo de Isaías. Es decir, cuando Miqueas dijo esto de Belén, pasaron 700 años cuando llegó o se hizo realidad esta profecía. Y bueno, esto nos da puerta para ya entrar al nacimiento. Entonces, ya vimos en el Antiguo Testamento, ya tenemos un piso formado para estudiar el nacimiento, ese contexto en el cual estaba el pueblo, en el cual iba a nacer Jesús. Y con Miqueas también nos abre la puerta para ver por qué en Belén, por qué en un pueblo pequeño. Fíjense que Miqueas mismo dice: pequeña entre los clanes de Judá. Entonces, ya en el nacimiento, quiero que vayamos y leamos detenidamente Lucas 2, del 1 al 7. Lucas 2, del 1 al 7. Vamos a leer del 1 al 3 primero. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantará un censo en todo el Imperio Romano. El primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a escribirse, cada cual a su propio pueblo.
Entonces, acá hay algo muy especial y es que se muestra que es un ejemplo que la providencia divina es utilizada, o que el Señor usa la providencia divina para utilizar el decreto político romano para cumplir las Escrituras. Es decir, el Señor usó a un hombre inconverso, al emperador romano César Augusto. Sin saberlo, él estaba llevando a cabo el plan de Dios de redención cuando quiere que las personas viajen del lugar donde están a su lugar de origen. Esto él lo hacía para recaudar impuestos de una manera organizada y que cada uno generara, o bueno, le respondiera al imperio romano con su impuesto desde el lugar de donde era, de donde nació, de donde era su tribu. Por esa razón es que viajaron María y José desde Nazaret hasta Belén. Vamos el versículo Lucas 2, 4 al 7. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí en él se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo prometido, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Fijémonos acá algo muy importante, y es que ese viaje de Nazaret a Belén puede, yo hice mis averiguaciones, puede durar entre 3 a 4 días en el frío y en el calor, y en caminos donde no estaba pavimentado. Y algo que también me llamó la atención es que decía que José y María subieron de Nazaret a Belén. Cuando yo veo el mapa de Nazaret y Belén en los puntos cardinales, pues Nazaret está al norte de Belén. Y bueno, ¿por qué dice que subieron? Y estudiando un poquito más a detalle, porque Nazaret está más bajo a nivel del mar que Belén. Nazaret está alrededor de unos 400 metros sobre el nivel del mar y Belén está cerca de 800 metros sobre el nivel del mar. Por eso es que dice la Biblia que subieron. Cuando les estaba proponiendo el viaje al principio de la predicación, era porque eso fue lo que vivió María y José. Vivieron una situación límite en la que era una mujer a punto de dar a luz, estaba sobre un burro durante 3 o 4 días, aguantando frío de la noche, calor del día, el sol muy fuerte. Quién sabe dónde estaban durmiendo mientras pasaron esos días. Y estamos hablando de cerca de 150 kilómetros, una condición bien complicada. Y ahí es cuando quiero que hagamos una pequeña reflexión acerca de ¿por qué me quejo? ¿Qué situación en este momento me parece muy difícil o incluso injusta? ¿Por qué tengo que vivir esta situación? ¿Por qué tengo que estar en el hospital? ¿O por qué tal vez tengo esta deuda? ¿O por qué tal vez tengo esta situación con mis hijos? Claro, puede ser duro, puede ser difícil. O incluso, ¿por qué tengo que tomar bus? ¿O por qué tengo que caminar? Cuando yo veo que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el que iba a gobernar a todos en gran majestad, sus papás tuvieron que caminar ese trayecto, pues yo digo, no, pues yo no tengo por qué quejarme que tenga que tomar un bus o que tenga que caminar. Porque claramente yo soy hijo de Dios, pero Él es el Salvador, Él es el Mesías. Y tuvo que pasar por lo que pasó, para que reflexionemos. Y después de esta reflexión, ahí sí quiero que entremos directamente a Belén. Belén era tan pequeño como una vereda. Es decir, si yo les pregunto, si hoy pregunto y digo, va a venir el Salvador del mundo, ¿ustedes qué creerían dónde debería nacer el Salvador del mundo? El Redentor. No, pues en ese tiempo debería nacer por lo menos en Roma, que es la capital del Imperio Romano, o debía haber nacido en Jerusalén, la capital de los judíos, que naciera en capitales, algo reconocido. Pero nuevamente el Señor nos muestra que Él no opera como el mundo piensa.
Él lo hace diferente. Y termina siendo en Belén. Belén, un pueblo tan pequeño como una vereda. O sea, su significancia a nivel de poderío, de riqueza, hoy en día hablamos del PIB, del Producto Interno Bruto, sería mínimo con respecto a los judíos, o sea, con respecto al pueblo judío y al Imperio Romano. Pero el Señor lo quiso hacer así porque ahí había una promesa asociada. Y ahí es cuando hay algo muy bonito, como la Biblia se conecta. David, el rey David, que es descendencia directa, que termina en Jesús, eso nos habla que están conectados. ¿Por qué? Porque David nació en Belén. David fue el primer rey que nació en Belén. De ahí hasta Jesús, que es nuestro rey de reyes, ningún rey nació en Belén. Entonces, David fue el primero y Jesús fue el último en nacer en este hermoso pueblo. Podemos ir a 1 Samuel 17:12 y allí se nos dice claramente, dice: y David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Entonces la Biblia nos menciona que David nació donde su papá había nacido. El papá de David, Isaí, nació en Belén de Judá. Entonces hay una conexión muy especial que la Biblia nos lo habla acerca de la importancia para el Señor que era el pueblo de Belén. Luego vamos al establo. Mucha gente habla de pesebre. Bueno, pesebre también. El pesebre es un establo. Y imagínense ustedes entrando a un establo. Quiero que cierren los ojos, respiren profundamente el olor de un establo. Pues en un establo hay animales, hay vacas, caballos, hay burros, y ellos hacen sus necesidades en un establo. Entonces, este era un lugar, muy seguramente, estoy casi seguro, que era un lugar maloliente, no higiénico. Y pues piensen lo que pudo pensar María en su primera impresión al ver que en ese lugar iba a nacer su hijo, como su preocupación a nivel de pronto de higiene en el nacimiento de su hijo. Pero como María tenía en su corazón al Señor de una manera tan fuerte, que ella dijo: no me importa, el Señor está conmigo y Él va a cuidar de mi hijo. Esta es una situación que definitivamente hace que los ricos y poderosos del mundo se vean humillados, porque nacer en un establo, siendo el Hijo de Dios, pues era un contraste impactante con la gloria y majestad visible del César en el tiempo de Jesús. Recordemos que era un imperio muy fuerte, el imperio romano era el gran imperio del mundo. Pues el César, que era el rey, podemos decir, es la primera cabeza, él vivía en palacios, con servidores, todo a su mano, toda la comida posible, todos los lujos, toda la calidad de vida posible. Mientras que el Hijo de Dios, el enviado por el Señor, nacía en un establo. Nuevamente el Señor nos desconfigura la forma que pensamos, porque es Él, la forma como Él hace las cosas no es la misma manera como nosotros pensamos que iba a nacer el Señor. Entonces hablamos de Belén, hablamos del establo, y ahora quiero que hablemos sobre a quienes los ángeles le anunciaron que iba a venir, o que estaba naciendo, que había nacido el Salvador. Le anunció a unos pastores y a sus ovejas. Eso lo podemos leer en Lucas 2:8-20. Dice: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo: no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias para que
buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Nuevamente les hago la pregunta: si ustedes saben que van a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿a quién ustedes le anunciarían? ¿O a quién creen que el mundo diría: bueno, pues si van a ser el Rey, pues anunciémoselo a los reyes, anunciémoselo a los más ricos, a los poderosos, anunciémoselo a los generales? En este caso no fue así. El Señor se lo anunció a unos pastores. Quiero que podamos pensar, bueno, los pastores, ¿qué rango tenían en la sociedad judía? Pues los pastores estaban en un rango muy bajo con respecto a un rey, con respecto a un teniente, estaban en lo bajo de la sociedad judía. Pero el Señor nuevamente opera como nosotros no operamos. Y esto muestra que el Señor se sale del molde que el mundo impone, y también que su amor no tiene distinción y que su amor es para todos sin excepción. Y fíjense que Él dice: y les anunciaron a los pastores y sus ovejas. O sea que aquí a toda su creación el Señor anunció la llegada de su Hijo. ¿Por qué creen que el Señor lo hizo así? Pues primero, creo que una de las razones más fuertes es que el Señor nos ha demostrado una y otra vez que Él es el primero que se humilla. El primero en humillarse fue Él. Él fue el que dio el primer paso. Y nuevamente, porque Dios no obra como el mundo piensa, y Él nos llama siempre a desconfigurarnos. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, o sea, no se amolden al pensamiento de este mundo, sean renovados. Y esto es lo que el Señor nos llama hoy, que cuando yo veo la historia de Belén, cuando yo veo la historia del establo, del pesebre, el Señor nos desconfigura completamente y nos dice: hijo mío, no pienses como el mundo piensa, porque yo pienso diferente. Y bueno, y Él lo hace que el monarca, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo, naciera mediante la humillación de su Hijo, pero también lo hace para avergonzar a los poderosos. Porque a través de la humillación de los seres humanos es que el Señor llega a sus corazones. Acordémonos del versículo que habla Jesús en sus parábolas, que la puerta estrecha, que solamente por la puerta estrecha podrán ser salvos o llamados los que el Señor elige, los que el Señor toma. Para pasar por esa puerta estrecha, tengo que dejar muchas cosas atrás, de mí mismo, de mi carne, de mi ser. Una de ellas es el ego, es la arrogancia, es la altivez, es la soberbia. Jesús, siendo hijo de Dios, no llegó con ego, ni con arrogancia, ni con soberbia a reclamar sus derechos. Él llegó humildemente. Y esto realmente nos humilla a nosotros como seres humanos, porque tendemos a exigir mucho, tendemos a pensar que yo soy parte importante de todo,
Claro, somos importantes para Dios, pero en la justa medida. Quiero que leamos Mateo 23:12. Nos dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así hizo el Señor, así opera el Señor. El Señor se mueve en humildad. Él no se mueve nunca en soberbia, en ego o en orgullo. Y Él quiere que seamos ejemplo de Cristo, que sigamos ese ejemplo del Señor. Y quiero que leamos 1 Corintios 1, 27, 29. Acá es específico sobre por qué no le hablaba a gobernantes, por qué no lo hizo en una ciudad importante, por qué no lo hizo en una casa con todas las comunidades, incluso en Belén, o en el mejor hotel en Belén. ¿Por qué lo hizo en un establo? Dice, pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y menospreciado y despreciado, y de lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Hermanos, muchas veces lo que les decía, nos creemos la pieza faltante del rompecabezas, que somos la persona digna de recibir el reino de los cielos, y el hombre en esa naturaleza siempre tiende a creerse más de lo que es. Pero acá el Señor nos dice, no, si mi hijo, siendo mi hijo, en condición de Dios, bajó a esta tierra y se humilló a sí mismo, ¿por qué tú no? ¿Por qué seguimos pensando que somos wow? No, en humildad el Señor nos llama. Y fíjense cómo se conecta la Navidad con la humildad, con ese ejemplo de humillación. Hace poco escuchaba una anécdota de una mujer cristiana. Yo no quiero venir aquí a juzgar, pero sí me llamó la atención que me contaba mi amiga de una mujer que decía, yo como cristiana, yo ando de victoria en victoria. Esto es verídico, esto no es algo inventado. Yo ando de victoria en victoria y soy hija del Rey de Reyes. Y eso me lleva a mí a exigir lo mejor, a querer lo mejor. Yo nunca voy a usar ropa usada, nunca voy a buscar nunca voy a usar ropa usada y siempre voy a buscar lo mejor, en ponerme lo mejor, en verme de la mejor manera, en andar en lo mejor. Y acá es cuando nos desconfigura el Señor nuevamente. ¿Sí? Yo puedo ser llamado hijo de Dios, pero el Señor me dice, si mi hijo se humilló de esa manera, si vino a este mundo en esas condiciones, ¿por qué yo siento que merezco tanto? Esa es una reflexión que quiero que hagamos. Y aquí traigo a colación una frase del pastor Sugelen que nos dice de la siguiente manera: Cristo no vino a esta tierra para que tengamos salud, seamos ricos y felices. Es una realidad. Él vino a esta tierra para salvarte de tus pecados, librarte de la condenación eterna y transformarte de tal manera que en vez de estar buscando mi fama, mi gloria, estar buscando yo sobresalir por encima de los demás, busque su gloria, busque su fama y busque que Él sea exaltado por encima de cualquier reino. Bueno, ya estamos entrando a la parte final de esta predicación y quiero que entremos al concepto de la Navidad. Ya después de tener toda este conocimiento que el Señor nos ha regalado hoy, quiero que nos hagamos una pregunta y que reflexionemos. Al pensar en la Navidad, ¿en qué piensas? Seamos sinceros. Cada uno piense. Cuando tú te refieres a la Navidad, ¿en qué piensas? Y acá quiero que escuchen de parte de mí, como en sinceridad. Bueno, pues lo primero que se me viene a la cabeza es reunión familiar, es regalos, son luces,
Y eso es lo que el mundo nos ha venido como bombardeando, ese pensamiento secular acerca de un momento sagrado, acerca de un momento santo del año. Porque la Navidad inició en un establo, pero se consumió, o sea, se terminó, ese propósito terminó manifestándose en una cruz. Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento o día del nacimiento. Entonces, la Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado Jesús para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Eso lo dijo el pastor Charles Stanley. Entonces, en otras palabras, la Navidad, hermanos, más allá de un regalo, más allá de una reunión familiar, más allá de música, de celebración, de fiesta incluso, es un recordatorio de lo pecaminoso que es el hombre, que soy yo, porque tuvo que nacer el Hijo de Dios, venir a este mundo para salvarnos de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y acá quiero que nos vayamos, después de escuchar esta predicación, de verla, que nos vayamos muy claros con dos conceptos de la Navidad. En la Navidad se manifestaron dos hechos. El primero, la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Es que Dios se convirtió en un bebé para traer salvación al mundo. Es decir, Él se rebajó a sí mismo, siendo Dios, a la persona humana para salvarnos del pecado. Y aquí vamos a Filipenses 2, 5, 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo es esa actitud? Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y este punto creo que es un punto importante, y acordémonos de la mitología griega y de los dos dioses griegos. Ellos vivían en el Olimpo. Yo nunca escuché en la mitología griega que esos dioses se bajaran en condición humana a rebajarse como a un humano, porque ellos vivían en el Olimpo. Ellos no bajaban ni se relacionaban o que se convertían en en hombres. No iban a rebajarse porque ellos estaban en un estatus muy alto. Pero miren que el Señor lo hizo diferente. Dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Nuevamente hablamos de la humillación. El primero que se humilló fue Dios, fue el Señor. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Acordémonos del versículo que leíamos, que el que se enorgullece, el que se exalta, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y miren lo que dice acá: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le entregó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, el Hijo del Señor, nuestro Salvador, Él se humilló y se encarnó. Es decir, Él se bajó de su condición de Dios a una condición de siervo, a una condición de hombre. Y eso es la encarnación. Vayamos al segundo hecho importante que refleja la Navidad, en este caso, y es la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? La reconciliación, en su definición estricta, es unir, dejar a un lado la hostilidad para tener paz y orden entre dos personas. Vayamos a 2 Corintios 5, 17, 21. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. Miren, nuevamente habla de reconciliar al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Cómo está hoy tu situación con el Señor? ¿Cómo está tu relación hoy con el Creador? ¿Has estado enojado con Él? ¿Has estado peleando por alguna situación, por alguna condición médica, por alguna condición familiar, emocional? ¿Le has renegado? ¿O simplemente te has alejado? ¿Has dejado de hablar, de buscarlo? Hoy el Señor nos está llamando que nos reconciliemos con Él. Que aceptemos que ese bebé que bajó en condición de hombre nos trajo reconciliación con Dios, con el Dios Padre. Hoy el Señor nos está llamando, te está llamando a ti, me está llamando a mí, a que cerremos cualquier brecha que yo tenga con el Señor, que nos reconciliemos. Y termino leyendo versículo 21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Vamos a Romanos 5, 6, 11. Por favor, búsquenlo ahí. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una buena persona. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. No solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Fíjense lo claro que es el Señor acá con respecto a ese mensaje de reconciliación. Reconciliación no solamente con mi Señor, sino reconciliación con mi hermano, con mi papá, con mi mamá, con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con mi jefe. ¿Qué relación en este momento siento o percibo personalmente que no está en paz, que no está en su mejor momento, que no está en reconciliación? La Navidad nos llama a reconciliarnos. Y aquí es cuando quiero que podamos nosotros empezar a reflexionar un poco más sobre la Navidad y sobre su real origen y su sentido específico. Aunque hoy en día la palabra Navidad se asocia a muchas cosas como regalos, luces, árboles decorados, Papá Noel, reuniones familiares, cenas, compras, comidas especiales. Como he visto, realmente la Navidad no es eso. La Navidad es Jesús. Él es el centro, porque a través de Él hay un proceso de perdón, de redención, de reconciliación y de justificación que Él nos dio por gracia. Leamos 2 Corintios 5, 19. Ya para terminar, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Me gusta cómo Charles Stanley termina definiendo la Navidad de una manera muy bíblica. Dice: Navidad, Dios en su amor eligió venir a la tierra y pagar la penalidad suprema por el pecado. Dios en sí mismo eligió venir a la tierra, humillarse a sí mismo
y por muerte, y muerte por crucifixión, con lo cual hizo posible que el hombre pecador tuviera una relación personal con Él. Por Cristo nos reconciliamos con el Señor y ahora tenemos una relación personal con Él, mediante la fe en la muerte y resurrección de su Hijo. Los invito, hermanos, a que reflexionemos y les hago una última pregunta. Después de todo esto, de saber el sentido de la Navidad, de poder ver lo que el Señor hizo, cómo sus papás, que tuvieron que pasar sus papás para que él naciera y naciera en un establo. Y por eso hoy vengo con este bonito pesebre. Me encantan los pesebres así, a mi esposa también. Aquí está María, aquí está José, aquí están las vacas, el burro y está el niño Jesús. Que recordemos, cada vez que veamos este pesebre, cada vez que veamos esta imagen, acordémonos de lo que tuvieron que pasar y de la situación y circunstancia en la que tuvieron que estar. Y la pregunta es, ¿cómo vas a vivir tus próximas Navidades de ahora en adelante? ¿Cómo vas a vivir esta Navidad si estás escuchando esta Navidad en 2025? ¿Cómo tú vas a manejar tu tiempo ahora? Porque cuando comprendo el verdadero significado de la Navidad, no voy a estar tan preocupado sobre qué vamos a preparar, cómo me voy a vestir el 24, cuánto tiempo voy a estar en el centro comercial, tantas cosas. No estoy diciendo que sea mal comprar ropa o que no nos vistamos bien, no. Lo que estoy diciendo es que siempre tengamos presente y muy claro que la Navidad es Cristo y que todo se trata de Él. Que de ahora en adelante nuestras Navidades no deben ser iguales. Cuando yo vea esta manifestación o esta representación, recuerde que este nacimiento me trajo a mi reconciliación con el Señor. Oremos. Padre, yo hoy te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios que decidiste bajarte, Señor. Decidiste dejar tu condición de Dios a una condición de siervo, a una condición de hombre. Señor, que tú decidiste ser el primero en humillarte. Decidiste, Señor, ser el primero, Señor, en mostrarnos esa humillación, en nacer donde, de acuerdo a los ojos de este mundo y al concepto de este mundo, no debería nacer un rey. Tú siempre obras de maneras diferentes a como el mundo piensa. Y hoy te damos gracias, Señor, porque si no fuera porque nació ese bebé en ese establo, hoy estaríamos perdidos en nuestros pecados, en nuestra inmundicia. Pero hoy te damos gracias porque llegaste a este mundo y en esa cruz se consumó el plan de Dios, el plan de redención, de salvación. Hoy, Señor, te damos gracias porque viniste, te encarnaste, Señor, en un bebé y nos trajiste la reconciliación que tanto necesitamos. En esa reconciliación contigo, pero en esa reconciliación con mi hermano, con mi vecino, en esa reconciliación en este país. Colombia necesita reconciliación, Señor. Hoy venimos, Señor, diciéndote y clamándote, Señor, empodérate, Señor, entrónate, Señor, sobre mi corazón, sobre el corazón de mi hermano y sobre el corazón de Colombia. Te lo pedimos. Y que cada vez que celebremos la Navidad, nos acordemos que fue por ti y fue por tu sangre, Señor. Te damos gracias, Señor, y permítanos ser luz y sal y llevar y hacer eco de este mensaje con todas las personas que hablemos acerca de la Navidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, es un gusto y un placer compartir con ustedes esta palabra y espero que les haya edificado tanto como a mí y que puedan ser de bendición en esta Navidad. Dios los bendiga. Hasta luego.